Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos una vez más ante un nuevo capítulo de Pasémonos por las partes, el orden jurídico establecido y sigamos haciendo tropelías, ¿no? Este tema, otra vez las operaciones ilegales de inteligencia en donde asoma la cabecita clara de la responsabilidad gubernamental. No tengas duda, estamos de nuevo. A ver, no es que estamos de nuevo. Tenemos un nuevo evento de lo que ya es una suerte de tradición en la estructura de funcionamiento y en la cultura política del kirchnerismo. Es decir, se repite una misma metodología, un mismo modelo, que es operar, en este caso utilizando las estructuras del Estado, sobre, sobre cualquier tipo de evento y sobre acciones que son claramente de espionaje ilegal. Uh-huh. Ahora, te pregunto, ayer hablaba con Daniel Santoro y hablábamos de esa causa que empezó procurando Bonadío, en donde en un domicilio de Cristina se encontraron carpetas, escuchas, Sí, documentación tuya, personal. Eh, Eso tiene por lo menos 5 años ya, ¿no? sí, eso fue eh, producto de la investigación que hacía el juez Bonadío en la causa de los cuadernos, que allana la casa particular de la actual vicepresidente en Calafate y encuentra carpetas muy bien armadas, son verdaderos informes y partes de inteligencia hechos por profesionales, sin duda, este, que daban cuenta de la existencia de concreta, indiscutida, del espionaje ilegal, ¿no? Había carpetas incluso que transcribían teleconferencias sostenidas por los que en aquel momento eran titulares de YPF, de General Motors, de Carlos Reutemann, de los directivos de Clarín, de personas comunes que compraban dólares, que en aquella época no estaban prohibidas la compra de dólares, o sea, no existía las limitaciones que existen hoy. Es realmente toda una demostración clara y más evidente que nunca del espionaje ilegal. Sencillamente en el caso, puedo hablar de lo que yo conozco con detalle, que es en el caso mío, que yo soy querellante en esa causa, realmente la transcripción de conversaciones mías durante el año 2012, por ejemplo, una serie de elementos que ya la justicia ha determinado que esas pinchaduras telefónicas y esos seguimientos de que había sido objeto en mi caso, no estaban ordenadas por ningún juez. Lo mismo las teleconferencias, fueron reconocidas que efectivamente sí, son reales, no son inventadas, de manera que también no había ningún tipo de datos demanda judicial para que se pudieran efectuar. Es muy simple, José Luis, es así. Está palmariamente demostrado. Y también anticipé ayer que ni bien se produzca el levantamiento de la feria judicial, yo voy a solicitar la indagatoria de la vicepresidente, ¿no? Por espionaje ilegal. Claro, claro. Ahora, los tipos, digamos, han estado en esto permanentemente, ¿no? Aquel proyecto X de gendarmería, era Ajá. Nilda Garré, era Nilda Garré. Ahora está esto, ¿no? Todo este esquema. De hecho, inclusive se habla de algo muy grave, que ha habido compra de equipamiento de tecnología ultra sensible y que nadie sabe dónde está, que no aparece ese equipamiento, por lo menos no está en los... Efectivamente, sistemas para captar comunicaciones telefónicas de celular. Eh, yo lo he planteado en su momento, no sé si recordás, Sí. un artículo en Clarín, Uh-huh. donde demostraba cómo había sido la asignación presupuestaria del 2010 en adelante. Y no es una fecha eh, arbitraria la que estoy Uh-huh. poniendo, ¿no? Porque en el 2010, como recordarás, comienzan las conversaciones entre el canciller Timmerman y el gobierno iraní en orden a la firma del famoso memorándum con Sí. Irán, ¿no? Uh-huh. En aquel momento, la Secretaría de Inteligencia
era por decreto presidencial en su momento y ratificado después por Néstor Kirchner cuando constituye la unidad fiscal, la UFI-AMIA, que encabeza de Alberto Nisman. En el 2010, como te digo, comienza a desarrollarse una asignación presupuestaria a la estructura de la inteligencia militar que entre 2010 y 2014 aumentan en un 156% sin que medie una situación de amenaza o de crisis en términos militares. Es decir, la inteligencia militar está en función de cualquier agresión externa de naturaleza militar. Bueno, no lo hay en la Argentina, sin duda. Sin embargo, la inteligencia militar tiene un presupuesto impresionante, al mismo tiempo que se desfinancia la estructura de inteligencia civil controlada por el Congreso. ¿Qué estaba pasando? Muy simple. Se estaba generando una estructura de espionaje ilegal y paralela en cabeza militar porque la Secretaría de Inteligencia se venía negando a las órdenes que daban desde el Poder Ejecutivo de apoyar a Alberto Nisman en la investigación de AMIA. O sea, viene todo absolutamente concatenado y es obvio que esto que estamos viendo ahora es simplemente un eslabón más de esa cadena. Claro. A ver, esto tiene historia, ¿no? Es decir, nos pasan tantas cosas, ¿no? Yo recordaba hoy temprano que, por ejemplo, en 2005 armaron una operación trucha. Digo esto pensando en que Marcelo D'Alessandro dice que los chats no son de él, sino que son truchos, ¿no? Y que está dispuesto a demostrarlo. Cuando le imputaron a Enrique Olivera tener cuentas a su nombre en bancos suizos, y el actor central de todo eso era Alberto Fernández. Sí, tal cual. Fue él. Después finalmente se demostró que no eran de él, que era un homónimo, etcétera. Sin embargo, bueno, lo lastimaron tanto en términos de opinión pública que terminó perdiendo una elección, ¿no? Realmente, bueno, en aquel momento, bueno, recordemos también otros eventos, ¿no? No solo ese, sino el famoso caso en el Senado también de supuestas coimas que después fueron absueltos por la justicia y que también fueron impulsadas desde en aquel momento la jefatura de gabinete que tenía Alberto Fernández, ¿no? Sí, porque esto de que esa cosa de que él sigue presumiendo de que es inocente en estas cosas, ¿no? Tiene una larga historia. Bueno, recordemos el episodio Borocotó, donde no dudó en ir a comprar está bien, el Borocotó se vendió, pero digo, es como dicen que no hay estafado sin estafador, o estafador sin estafado, ¿no? Claro, es sinérgico, ¿no? Cual. Es totalmente sinérgico eso. Me decías, quería cerrar con esto, que vas a presentar una denuncia en 1, 2, 3 de febrero, no sé cuál será el primer día hábil. Sí, terminada la feria judicial en la causa que lleva el juez Martínez Di Giorgi y el fiscal Estaiano, que es la causa que comentábamos recién, de los cuadernos, de las carpetas que fueron encontradas en la casa de la vicepresidente cuando Bonadío allanó en la causa de los cuadernos en Calafate. Dado que ya hay una serie de instancias que ha desarrollado la justicia, donde queda claro que ha habido espionaje ilegal, bueno, voy a presentarle ante el juez un pedido como querellante de indagatoria del actual vicepresidente por esta causa de espionaje ilegal. Para que quede claro quién es quién en la Argentina, y para que quede claro también que no hay impunidad cuando se trata de este tipo de delitos, ¿no? Excelente, lo seguiremos. Te deseo el mejor año y gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, un gusto, como siempre, igualmente. Bueno, Miguel Ángel Toma fue director de la CIDE, diputado nacional.